Los Carpenters, Sí. por ejemplo, ¿no? Los Carpenters eran también un buen dúo. Incluso también en español se dieron muchos dúos. Por ejemplo, unos hermanos argentinos que se llamaban Pimpinela, algo así. Muy buenas rolas, profe. Pimpinela. ¿Eh? Muy buenas rolas las de Pimpinela. ¿Eh? Entonces, si se fijan, estas que fueron las que vimos antes, ahora las vamos a ver en esta versión. Ya no van a ser X, ya no van a ser funciones propiamente de X, sino funciones de otra función. ¿Sí? Es decir, una función a una potencia, el seno de una función, el coseno de una función, la tangente de una función. Esto quiere decir que aquí ya estas son funciones compuestas y para derivar funciones compuestas utilizamos la regla de la cadena. ¿Por qué es la regla de la cadena? ¿Por qué se le llama así? Pues por la forma que tiene. Vamos a suponer que yo tengo una función que es la composición de dos funciones. ¿Sí? Si se fijan, esta es la composición de dos funciones. Por ejemplo, esta es la composición de la función tangente y de u, que puede ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Y sabemos que cuando hacemos una composición de funciones, va a haber una función exterior y una función de adentro. La función de adentro puede ser también otra composición, porque recordemos que puede haber triple composición, cuarta composición, etcétera. Pero para fines prácticos podemos visualizarlo nada más como composición doble, aunque por antonomasia sí lo es, porque pues como mínimo son dos, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver eso. Entonces, si yo quisiera derivar a g, que es la función exterior con respecto de x, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, yo quiero derivar a la función exterior que es g con respecto de x. Entonces, ¿cómo le hago? Bien. La misma regla de la cadena te lo dice. Tienes que derivar a g con respecto de h y después derivar a h con respecto de x. ¿Por qué? Porque g depende de h y a su vez h depende de x. Y si se fijan, aquí se ve la genialidad de la notación de Leibniz, porque prácticamente podemos pensar que cancelamos a diferencial de h con diferencial de h y me va a quedar el d gen de x, que es lo que tengo en el primer miembro. Por eso es que la notación de Leibniz es casi como una revelación, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que Leibniz, que era una persona muy religiosa, hay que decirlo, porque sí, este cuate era muy religioso. Él, creo que en su momento ya les comenté que incluso tiene unos libros muy buenos que hablan acerca de teología. Bueno, no propiamente de teología. Tiene un libro muy bueno que se llama Ensayos de Teodicea. Y la teodicea es precisamente demostrar la existencia de Dios a partir de la razón, a diferencia de la teología que lo hace considerando la revelación y esas cuestiones, ¿no? Entonces él era una persona de ese tipo y pues así como que a lo mejor estaba en una trance y por inspiración le llegó esto, porque prácticamente la notación de Leibniz descubre en esencia lo que es la derivada. Bien, entonces esta es la regla de la cadena. Si se fijan, se llama así porque podemos pensar que estos factores, porque de hecho lo son, no son otra cosa que eslabones. Yo puedo quitar este eslabón para que me quede lo que tengo acá. ¿Sí? Tal vez por eso se le llama la regla de la cadena. Bien, esto quiere decir que si yo voy a derivar al seno, ¿sí? Si yo voy a derivar al seno de una función, el resultado va a ser coseno de la función. ¿Por qué? Porque la derivada de la función externa, o sea, la derivada del seno era el coseno. Nada más que obviamente va a ser coseno de u, por la derivada de u con respecto de x. Si yo voy a derivar con respecto de x al coseno de u,
pues va a ser la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Por qué? Porque derivo la de afuera, y luego eso lo multiplico por la derivada de la de adentro, que va a ser u. Entonces, si se fijan, esa va a ser la única diferencia. Cuando vayamos a derivar a una función que es compuesta, derivamos al exterior y ese resultado lo multiplicamos por la derivada de la función interior. Básicamente lo mismo. Por eso es que si vamos a derivar, por ejemplo, a una función elevada a un exponente, u a la n, pues el resultado va a ser la derivada del exterior, que sabemos que es n por u a la n menos 1, por la derivada de la de adentro, que sería la derivada de u con respecto a básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, la regla de la cadena es muy útil. De hecho, pues podemos pensar que es la derivación en sí, porque la mayoría de las funciones que se manejan, pues son funciones compuestas. ¿Sí? Son funciones compuestas. Entonces, pues bueno, pues ya vamos a empezar con los ejercicios, porque yo los veo así como que sí, ok, ya, pero ya, empecemos. Pues entonces agárrense uno del 1 al 4. Profe, nada más si... Es que ayer nos explicó unos de ejemplo como una breve introducción y no los terminamos de responder y creo que no son del libro. Eran los ejercicios de y es igual a seno y una de seno de una función y otra que era y función a la cuarta. Pero esos creo que no están en el libro, pero no los resolvimos. Solo lo vimos como muy por encimita para ver que era g de x y f de x. A ver, ¿las tienes allá anotadas? Sí. A ver. Fíjense, a ver, rápidamente. Miren, vamos a utilizar estas fórmulas, son las mismas. Vean, las que les acabo de poner, ¿sí? Estas son las mismas que tenemos acá. Acá. Son exactamente las mismas, entre comillas, debo decirlo. ¿Qué diferencia hay? Que esta es la derivada de funciones de x. Pero ahora, si yo, miren, le pueden tomar foto a esta, está en la página 167, le pueden tomar una foto. Y si la comparan ahora con estas, se van a dar cuenta que están en la página 173. Se van a dar cuenta que aquellas eran función de x, pero ahora van a ser función de u. Función de u. Ahora, u es una función de x. Por eso es que es una composición de funciones. Entonces, son las mismas fórmulas, pero ahora el resultado lo multiplicamos por la diferencial de u. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es exactamente lo mismo. Bien. A ver, entonces, ¿cuáles eran las que comentaste rápido, por favor? La primera era y es igual a 2x más 1 a la cuarta. 2x más 1 a la cuarta. Bien. Si observo, esta tiene esta forma, y igual a u a la m, porque tengo una función elevada a un exponente. Tiene esta forma. Entonces, la fórmula de la derivada es m por u a la m menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Si se fijan, hasta aquí es igual a la anterior, a la de x a la n, pero ahora multiplicamos por la derivada de la función de adentro. Entonces me va a quedar y' igual a m por u a la m menos 1, me va a quedar al cubo por la derivada de u. Y bueno, habrá quien se quiera saltar este paso. Está bien, pero pues hay que explicarlo ahorita paso por paso para que no haya bronca, ¿no? Entonces me va a quedar 4 por 2x más 1 al cubo. ¿Y esta derivada cuánto me da? 2. 2. Y ya finalmente pues puedo hacer alguna operación. Por ejemplo, aquí puedo multiplicar y me va a quedar 8 por 2x más 1 al cubo.
¿Sí? Bien. ¿Cuál era la otra? Y es igual a seno de x al cuadrado más 10x más 1. Bien. Esta, igual que la de acá, podemos ver que es una composición. Esta es una composición de una lineal con una potencia. Esta es una composición de la función seno con una polinomial. ¿Sí? Entonces tiene la forma seno de u. Seno de u. Y entonces la derivada, que le estoy poniendo como prima, es coseno de u por la derivada de u con respecto de x. Por lo tanto, me va a quedar y' igual a derivada del seno coseno de u. U, pues es este choricín, ¿verdad? Es ese polinomio por la derivada del polinomio. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí. Y entonces, pues aquí me va a quedar coseno de x cuadrada más 10x más 1. ¿Y la derivada de este polinomio cómo queda? 2x más 10. 2x más 10. Y finalmente, ya dijimos, es conveniente que las funciones trigonométricas queden hasta el final. ¿Por qué? Pues porque luego, pues bueno, por formalidad, ¿no? O sea, uno podría pensar es coseno de este producto. Claro, que pensarlo de esa manera, pues sería también muy descabellado porque, pues en todo caso tendría que poner corchetes, pero no falta, ¿verdad? No falta ahí que algunos errorcillos se cometan y pues ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está, si se fijan, es muy sencillo todo esto. Sí vieron la regla de la cadena en la prepa, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, yo no. pero nunca está de más el refrescar la memoria. Ok. Bueno, a ver, por ejemplo, 1 del 1 al 4. El 3. Creo que también otro dúo, no me acuerdo si era dúo o era trío. Muy famoso era un alemán que se llamaba, obviamente Roxette. Bueno, pero Roxette es sueco, ¿no? Roxette, olvídense, ¿no? Nada más que este era un dueto sueco, aunque pues tenían sus músicos, y no, pues era, pues ahora sí que de los buenísimos, ¿no? O sea, casi a nivel de ABBA, ¿no? Que también fue el otro grupo sueco muy importante, ¿no? Y Rosette pues, tenía unas canciones súper romantiquísimas, ¿no? O sea, Listen to Your Heart, Spending My Time, Watching the Days Go By, Feeling So Small. No, se vienen unas cosas padrísimas. Sí han escuchado a Rosette, ¿no? ¿A usted le gusta cantar, profe? Más o menos. Pero ¿sí han escuchado a Rosette o no? Sí, creo que sí, profe. ¿Cuál dijeron? La 3. Sí, Roxette, olvídense, ¿no? Y luego tenía también unas canciones muy alegres, ¿no? Dangerous. ¿Y usted nunca pensó en dedicarse a la música, profe? De hecho, estudio música, pero no tanto como para vivir de la música, pues ya no lo puedo hacer, porque pues ya tampoco estoy muy chavo, ¿no? Pero nunca es tarde, profe. Hay gente No, que no, ya de de hecho, grande. de hecho, estoy estudiando música. Estoy estudiando música en el conservatorio, pero obviamente ya no puedo ser ¿cómo se llama? Un concertista, ¿no? Pues ya no, pues ya. Para eso hay que empezar muy chavo, ¿no? Pero sí, pues hay a ver si luego se normaliza todo y pues se puede ahí a lo mejor formar un grupito, ¿no? Hay un grupito, por ejemplo, para cantar, ¿no? Claro, profe. Profe. Una cosa así medio interesante. Bien. Ok, entonces, esta función, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene la forma de u a la n. Puede ser u a la n, u a la m, como quieran, o sea, eso no tiene nada que ver.
Y ya sabemos que la fórmula pues es n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Entonces la derivada va a ser n, que es 200, por u, que es la función que está elevada a la potencia, a la n menos 1 me va a quedar a la 199, por la derivada de 2x cuadrada más x. Y entonces esto va a ser 200 por 2x cuadrada más x a la 199. Y la derivada de este binomio, ¿cuánto da? 4x más 1. 4x más 1. Y, pues bueno, podemos darle un poquito más de vista ordenando. ¿A qué me refiero ordenando? Pues, por ejemplo, ordenar de forma descendente. Perdón, ascendente. Como quieran. Ahora sí que aquí no hay tanto problema. Y la puedo dejar así. ¿Sí? Ya no puedo simplificar más, no me conviene elevar ni nada. Bien. Sí, pero les digo que ese grupo alemán se llamaba, no me acuerdo si era dúo, creo que sí era dúo. Se llamaba Alphaville y tenía unas canciones también muy padres. Una de ellas se llamaba Big in Japan y la otra se llamaba Forever Young. Ya sé cuál es. Sí, la de Big in Japan o la de Forever Young, ¿no? Que tiene uno. La de Forever Young, I want to live forever young. Sí. I want to live forever. Aunque claro que eso es ideal, ¿no? Porque pues sí, hay que reconocer que todos nos volvemos viejitos, y pues, poco a poco, digo, es parte de la vida, ¿no? Pero pues sí, también como que a veces decíamos que se regresen esos viejos tiempos, pero pues bueno, hay que... ¿Cuál? ¿Cuál le gusta, el 11? No sé, pues, si quieren, el 11 está bien. John. Sí, es Alphaville, se llama ese grupo. Bueno, creo que sí es dúo. O creo que era trío y luego se hizo dúo, no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Raíz de quién? De x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1. Bien. Ok, entonces, pues para derivar esta función, bueno, primero que nada vemos que es una función compuesta, ¿sí? Tenemos una función racional dentro de una función raíz cuadrada, o sea que tiene esta forma, pero ya sabemos que las raíces hay que poner en forma de potencia. Entonces, si yo lo pongo en forma de potencia, pues es así, ¿no? A la 1/2, todo. Entonces, ya para derivar, pues va a ser 1/2 por u a la n menos 1, o sea, la 1/2 menos 1, pues menos 1/2, por la derivada de u, por la derivada de la fracción. Ahora, aquí una cosa. Ah, no, sí, vamos bien, perdón. Sí. Bueno, entonces esto lo pasamos igual. Y aquí pues vamos a derivar ese cociente. Entonces ya sabemos que la derivada del cociente es denominador al cuadrado. Y en el numerador es denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. Ojo con los símbolos, con los signos de agrupación, tengo que usarlos.
tengo que usarlos porque estoy derivando polinomios, estoy derivando binomios en este caso. Entonces, pues tengo que definirlos como una sola expresión mediante símbolos de agrupación. De otro modo, pues va a haber ahí errores. Bien. Entonces, pues esto pasa igual. ¿Cuánto es la derivada de este? 2x. 2x menos... 2x menos... Igual 2x otra vez. Ok. X cuadrada más 1 al cuadrado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se podría simplificar la división? Exactamente, aquí vamos a hacer algunas simplificaciones. Ahí es donde podemos simplificar. Este lo paso igual. X cuadrada menos 1 sobre X cuadrada más 1 a la menos 1 medio. Y aquí vamos a tener 2x cúbica. 2x cúbica más 2x menos 2x cúbica. Lo voy a poner aquí arriba, menos 2x cúbica más 2x. Más 2x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Bien. Entonces, 1 medio por... aquí lo que podemos hacer, si quieren de una vez, es, este exponente es negativo. Lo voy a hacer positivo, pero si lo hago positivo, cambia de posición las cantidades en una fracción. Si está en el numerador, pasa al denominador, y si está en el denominador, pasa al numerador. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces eso quiere decir que me va a quedar como x cuadrada más 1 a la 1 medio sobre x cuadrada menos 1 a la 1 medio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, una fracción elevada a una potencia es la fracción de las potencias del numerador y del denominador, pero pues ya ha cambiado de signo, de lugar. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, profe. Y Pero, luego, profe, ¿también sería negativo en la de arriba, en el numerador? ¿O no sería negativo y luego positivo? ¿O nada más es positivo? lo que pasa, a ver, lo que pasa, a ver, es que es así. X cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1 a la menos 1 medio. Y entonces, aplicando propiedades de los exponentes, pues esto sería así. Y luego ya, al hacerlo los positivos, pues ya queda así. Nada más que me estoy brincando un paso. ¿Sí estamos o no? Sí, ya vi por qué, profe. Gracias. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, allá, pues la suma me va a quedar 4x sobre x más 1 al cuadrado. Y luego lo que se puede hacer es simplificar. ¿Sí? Simplificar. Y aquí también. Entonces me va a quedar 2x sobre x cuadrada menos 1 a la 1 medio por esto va a ser x cuadrada más 1. Este es x cuadrado. Sí, no le puse el cuadrado, pero es x cuadrado. Entonces podemos simplificar estos. Y al simplificarlo sería x cuadrada más 1 a la 1 medio menos 2, porque los estoy dividiendo. Entonces 1 medio menos 2 es menos 3 medios. Es decir, sería x cuadrada más 1 a la menos 3 medios, pero como es menos 3 medios, quedaría en el denominador. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Y la puedo dejar así, o la puedo dejar así también. Ya poniendo como raíces. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Aunque, finalmente, la puedo poner así. Todo dentro de la raíz, ¿sí o no? ¿Sí? Sí.
O sea que esto, vamos, este está bien, este también, este está bien, pero pues obviamente está más simplificado, ¿no? ¿Qué número era? 11. A ver, vamos a ver. El 11 del 4-6. 11 del 4-6. Del 4-6. Vamos arriba. Aquí está. ¿Cuál utiliza? Pues como que se quedó aquí, ¿verdad? Nada más que este lo puso como raíz y ya este no. Pero es lo mismo, ¿sí están de acuerdo o no? Sí, es lo mismo. Se ve más bonito este, hombre. Pero es importante eso, ¿por qué? Porque si tú, por ejemplo, te quedas aquí y no sabes que simplificó, pues vas a decir, no, pues estoy mal. Sí, por eso sí es importante que pues, tengamos ahí pues presente que seguramente simplificó muchísimo. Bien. A ver, creo que dejé de presentar. Sí, ¿verdad? Dejé de presentar. Sí, profe. A ver, agárrense otro. Ya nomás. ¿De qué número, perdón? Pues el que quieran. ¿El 20? ¿Sí? El 20. El 20, ahí hay una triple composición. ¿Sí? Vamos a ver por qué es una triple composición. Aunque eso no nos debe de preocupar, ¿eh? O sea, el número de composiciones no me debe de preocupar. O sea, nada más aplico la regla de la cadena y solita se va aplicando. Te va diciendo, aquí hay otra composición, entonces vuelve a hacer. Es así como si te dijera ella misma, ¿no? O es como, pues como que sola sale, ¿no? O sea, no hay que preocuparse mucho por eso. ¿Cómo es? Y es igual a coseno cuadrado. No, y es igual a 4 coseno al cuadrado de raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. Entonces, ¿por qué? Pero es f de x, ¿verdad? La pone como f de x. A fin de cuentas, eso es irrelevante, pero sí hay que respetar cómo lo pone el libro. Bien, ¿por qué les digo que es una triple composición? A ver rápidamente, porque tengo una potencia, tengo una función trigonométrica y una función raíz. Esto significa que la masa externa sería, bueno, sí, x cuadrada, la que le sigue hacia adentro, que le vamos a llamar g, sería la coseno, y la más interna, que le vamos a llamar h, sería raíz de x. Entonces, si se fijan cómo esta función, f de x, bueno, ya no puedo utilizar f de x, porque ya la definí acá. Pero, vamos, g de h de x me da el coseno de raíz de x. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Y luego, f composición g composición h de x me da el
coseno de raíz de x al cuadrado. Y a fin de cuentas, esto viene siendo coseno cuadrado de raíz de x. Entonces, lo importante ver aquí es que hay una triple composición, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, pero a fin de cuentas, a eso no interesa mucho al aplicar la regla de la cadena, la aplicamos nada más sola azar. O sea que la derivada, ¿sí? Va a ser el 4 que saco, lo voy a hacer paso por paso, o sea, sería así obviamente. Lo voy a poner así, para visualizarlo más fácilmente. Entonces saco el 4 y ahora voy a derivar a coseno de raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí voy a derivar, esto tiene la forma de u a la n. ¿Sí? Tiene la forma de u a la n. Por lo tanto sería 4, fíjense cómo es, 4 lo vuelvo a pasar. Y aquí voy a derivar con la de u a la n, ahí tiene la forma de u a la n. Entonces va a ser, abro paréntesis, 2 por u por la derivada de la de adentro, que es la derivada de u con, perdón, la derivada de la raíz de x con respecto de x. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, estoy. No, estoy mal. Estoy mal. Esperen. A ver. Fíjense, es 4. Entonces es 2. ¿Por qué? Porque es n por u a la n menos 1, que me va a quedar a la 1 por la derivada de u, que es coseno de raíz de x. Ahora sí. ¿Sí están de acuerdo? O sea, este 4, y luego aquí lo derivo con la de u a la n, entonces es n por u es el coseno, a la 2 menos 1, pues me queda la 1, por la derivada de lo que está elevado a la potencia, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí sí puedo multiplicar este 4 por estos. ¿Por qué? Pues porque ya no les voy a hacer nada, ya donde voy a trabajar es en la derivada. Entonces me va a quedar 8 coseno de raíz de x. Ahora voy a derivar al coseno de raíz de x. Y entonces ahora tiene la forma de coseno de u. Voy a derivar con la de coseno de u. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿quién es la derivada del coseno de u? Es menos seno de u por la derivada de u, que sería la derivada de raíz de x, pero la voy a poner como x a la 1/2 de una vez. Acuérdense que cuando voy a derivar, o antes de derivar, bueno, si antes de derivar, las raíces tengo que ponerlas en forma de potencia. Ustedes me van a decir, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste desde aquí? Porque con estas ya no voy a trabajar. O sea, prácticamente aquí ya no voy a derivar a esa raíz. Y recordemos que en los resultados no es conveniente tener potencias fraccionarias, sino regresarnos a las raíces. Entonces, solamente cuando voy a derivar, ahí sí ya conviene ponerla en forma de potencia, porque voy a aplicarla de la fórmula de x a la n. ¿Sí me explico? O sea que aquí sí ya tengo que ponerla en forma de potencia porque la voy a derivar. Pero acá no derivé a la raíz de x, derivé a la potencia y derivé al seno. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Entonces esto pasa igual. Obviamente aquí ya puedo hacer algunas operaciones. Por ejemplo, puedo ponerlo como menos 8 seno de raíz de x por coseno de raíz de x. Lo puedo poner así. Y ahora sí ya voy a derivar a x a la 1/2. Y esto tiene la forma de x a la n.
Y ahí ya sé que al aplicar la fórmula me va a quedar 1/2 de x a la menos 1/2. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Y entonces qué voy a hacer ahora? Bueno, pues ya sé las trigonométricas hasta el final y lo que no al principio. Entonces voy a multiplicar menos 8 por 1/2, me va a quedar menos 4. Me va a quedar menos 4 por x a la menos 1/2. Pero ese x a la menos 1/2 ya sé que lo pongo como raíz de x en el denominador. Y luego sigue seno de raíz de x por coseno de raíz de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Profe. ¿Sí? Entonces fíjense cómo aplicamos 1, 2, 3 veces la regla de la cadena. Bueno, más bien 2 veces. 2 veces. Porque aquí pues no la aplicamos. Aquí es la primera, la segunda. ¿Sí? Sí, profe. Sí, está bien. Esta fue la número ¿qué? La 20 me parece. Oh, sí, es par. Bueno, pero pues ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. A ver, Profe. vamos a ver cómo la pone en matemática. Sí, esas rulas de Roxette eran las buenísimas, esas. Esa sobre todo la de Spending My Time, porque de veras sí les recomiendo si la pueden escuchar, porque está bien así como bien romántica, ¿no? Obviamente incluso la sacaron en español. La sacaron en español y creo que también la cantó una de la, ¿cómo se llama? De la academia. Que dice, Spending my time, watching the days come by, feeling so small. Ah, caray, a ver qué pasó aquí. Ah, chido. A ver, es 4 coseno de raíz de x al cuadrado. A ver, ahí como que... no. Digo, a veces recuerden que matemática seguramente no va a simplificar. ¿Sí? A ver. Coseno cuadrado de raíz de x al cuadrado, derivada. Pues ni siquiera se la hace. Ni siquiera se la hace. ¿No sería cambiar para que el coseno sea el que se eleva al cuadrado y no toda la función? Pues es que estamos elevando todo el coseno al cuadrado. A ver, no. O sea, todo esto al cuadrado. No, ni siquiera se la hace. Pero está bien. Está bien, hombre. A ver, agárrense otro, pero un impar. La 22. Es más, ya si quieren, agárrense de estas. Mira, estas ya están ya más matonas, ¿no? ¿Sí o no? Mira, ya están más matonas estas. Es que las 22 son impares, ¿no? Bueno, No, de estas, miren. Mira, simplemente seno del seno de 2x, coseno del seno de la raíz de 2x más 5. Aquí ya hay 3 composiciones. Mira, mira nomás. Aquí tiene metidas hasta 4 composiciones. ¿Sale? La 33, profe. Ok. A ver.
¿Cómo es? f de x igual a coseno y entre paréntesis Seno, seno de la raíz al cuadrado de 2x más 5 y ya, cierra paréntesis. seno de la raíz cuadrada, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí pues podemos ver que hay hasta 4 composiciones allá adentro, ¿eh? Todo partiendo de x. 4. Una en esta línea recta, 2 en la raíz cuadrada, la segunda sería la raíz cuadrada, la tercera el seno y la cuarta el coseno. ¿Sí? Bien, vamos a ver. F' de x. Esto primero que nada, acuérdense que me voy de afuera, eso es importante, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Entonces, si me voy de afuera hacia adentro, esto tiene la forma de coseno de u, donde u es otra función compuesta. ¿Sí se entiende o no? Entonces, la derivada es menos seno de u. U es este, ¿verdad? U va a ser una función comodín dependiendo de en qué paso vayas cuando vas a derivar a funciones que están constituidas por varias composiciones. En este caso, a u le toca hacer esto, el seno de la raíz de 2x más 5. Y voy a derivar a eso, es decir, a u que ya dije que es el seno de la raíz de 2x más 5. Bien, ahí vamos. Luego, esto pasa igual. Y ahora voy a derivar a esto. Y entonces, ahora es seno de u. Tiene la forma de seno de u. Y voy a abrir corchete. La derivada, ¿sí se fijan que esto tiene la forma de seno de u? Sí, profe. Y entonces la derivada del seno de u es coseno de u. Ahora u es raíz de 2x más 5, por eso les digo que es como un comodín. Pues va a ser coseno de u por la derivada de u. Obviamente aquí, pues ya, como la voy a derivar, ya conviene que la ponga en forma de potencia antes de derivarla. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces esto va a quedar. Aquí pues ya no hay bronca, ya puedo multiplicar, ya puedo quitar el corchete. Me va a quedar coseno de 2 raíz de 2x más 5. Y ahora esto es, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de u a la n. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y entonces al derivar me dice que es 1/2 por u. Ahora u es 2x más 5 a la n menos 1 por la derivada de u, que va a ser 2x más 5. ¿Sí o no? ¿Sí? Y este medio, pues de una vez lo paso hacia afuera. Hacia afuera. Y si quiero, le voy dando su maquilladita. ¿A qué me refiero que les voy dando su maquilladita? Esto, como ya no lo voy a derivar, ya no puedo simplificar ahí, y es polinomial, lo pongo al principio. Ya dijimos que siempre las trigonométricas procuremos echarlas hacia allá. Pero como tiene exponente negativo, entonces me va a quedar así junto con el 2. A ver, ¿sí están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? ¿Y que este menos es este menos? ¿Sí o no? Sí, profe. Y obviamente primero me conviene poner a este coseno. ¿Por qué? Porque este seno es un seno doble. Bueno, un seno de un seno. Entonces, tiene más complejidad y por eso mejor lo aviento hasta el final, man. Órale, hasta allá está la fregada, ¿no? El seno del seno de la raíz de 2x más 5. Bien. Y luego pues voy a derivar esto que es 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y luego pues lo que puedo hacer es cancelar. Multiplicarlas. Exacto. Y me va a quedar coseno
de la raíz de 2x más 5 por el seno del seno de la raíz de 2x más 5 sobre la raíz de 2x más 5. ¿Sí? ¿Sí o no? Y este fue el número 33. A ver, vamos a ver si es cierto. 33 de la que 47, ¿verdad? Sí. Oh. Es 4-6, profe. 46, el 3, ¿qué número era? 33. Ok, a ver ya para nada más ver la respuesta y ya concluimos. Pues aquí está, miren, si se fijan que esto es como si estuviera en el denominador y raíz, ¿verdad? ¿Sí o no? Obviamente aquí sí me faltó este menos. Este menos aquí ya no se lo puse. ¿Sí están de acuerdo? Nada más. Fue lo único que faltó. Sí. Esto viene siendo esto. Y luego es coseno de la raíz de 2x más 5 por el seno del seno de raíz de 2x más 5. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues ahí está. Pues vamos a dejarle aquí, Dios mediante. Mañana continuamos. Continuamos y pues que pasen buena tarde. Un abrazo. Cuídese, profe, cámara. Igualmente, profe. Hasta mañana. Gracias, profe, igual, bye. Nos vemos.